El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. La enseñanza de esta noche se titula Los hijos de Israel, las 12 tribus. Los hijos de Israel, las 12 tribus. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 2, 1 y 2 dice: Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Recordemos que estos primeros capítulos solo son las genealogías para irnos en blanco. Para no irnos en blanco, sacaremos notas más sobresalientes. Como les decía, estos son los hijos de Jacob, son los que fueron las 12 tribus de Israel. Estos son como nada más las genealogías, estamos leyendo de lo que ya habíamos visto antes. Y dice, en el capítulo 12 menciona a los descendientes de Jacob, lista que continuará en el capítulo 9 de Crónicas, siguiendo la línea de descendencia de Israel y de la simiente de Judá, que es donde viene el rey David. Como le decía, estamos leyendo la genealogía de eso, las 12 tribus de Israel, y nos está hablando de Jacob. Todo eso viene de descendientes de Jacob, que como vemos, el Señor le cambió el nombre antes era Jacob, pero el Señor se lo cambió a Israel. La palabra del Señor nos dice en Génesis 32, 25 al 28, dice que el Señor le cambió el nombre a Jacob, dice, porque una vez dice que él estaba en su, como en una casa de campaña, se podría decir. Vemos que dice que el ángel del Señor llegó a él, y vemos que dice que él empezó, que cuando estaban hablando con el ángel del Señor, dice que ya cuando el ángel se iba ahí, que él no quería que se fuera. Jacob dice que le dijo, no te vas a ir hasta que me bendiga, dice, no te voy a dejar que te vayas hasta que me bendiga. Dice que ella estuvo luchando con el ángel, dice que hasta que rayó el alba. Y vemos que cuando estaba ya amaneciendo, vemos que dice que el ángel le tocó con la pierna a Jacob. Vemos que de ahí el ángel lo bendijo y le dijo, dice, no será más tu nombre Jacob, dice, sino va a ser tu nombre Israel, dice, porque has peleado, y dice. Bueno, lo voy a leer el versículo para que me entienda. Génesis 32, 25, 28. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, dice, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vemos que por eso fue que se le cambió el nombre al nombre de él. Antes era Jacob y se le cambió a Israel. ¿Por qué? Porque dice que había mirado al ángel del Señor cara a cara, dice, y lo venció, dice. Por eso le cambiaron, porque era valiente, era un guerrero del Señor. Igual como podemos ver, vemos que de esa descendencia de él, por eso a veces cuando escuchan no de Jacob, de Israel, es la misma persona, más que le cambiaron el nombre. Y como vemos las 12 tribus de Judá, de donde viene, las 12 tribus de Israel, perdón, vemos que de ahí viene la descendencia del Señor Jesús. Él viene de la tribu de Judá, pero fueron 12, son 2 hermanos. Vemos que dice también la palabra del Señor que Jacob tuvo 2 esposas, y cada una de sus esposas tenía una como sierva, una criada que le ayudaba. Vemos que él se casó con 2, pero vemos que dice que él también se acostó con las otras, porque cuando las otras ya no podían dar hijos, le daban a su criada. Vemos que de ahí fue donde ellos tuvieron por eso fueron 12. No fue con una sola mujer, sino fueron con 4 mujeres. Vemos que con la primera, que se llamaba Lea, vemos que con ella fueron los primeros, con ella tuvo 6, que fue de Rubén, Simeón, Leví, Judá, que vemos que de ahí de esa descendencia viene el rey David, que de esa descendencia viene el Señor Jesucristo. Vemos que viene de la simiente de Lea con Jacob. Y también Isaacar y Zabulón. Con ellos fueron los hijos de Lea. Y de su sierva, Azú se llamaba la sierva de Lea. Vemos que con ella la sierva de Lea se llamaba Silpa. Y sus hijos fueron Gad y Ser. Y Raquel tuvo 2 hijos, que fue José y Benjamín. Y luego tuvo la sierva de Raquel tuvo 2 hijos también, que fue Dan y Neftalí. Vemos que en total fueron los 12 hijos de Israel, que de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Y esta es la genealogía del Señor Jesucristo. Pero como le decía, el Señor Jesucristo viene ¿de quién? De la descendencia de Jacob y Lea.
Vemos que ahí viene de la descendencia, ahí nació Judá, vemos que de esa descendencia de Judá, vemos que ahí es donde viene hasta el Señor Jesucristo. Primero David y de ahí hasta el Señor Jesucristo. Pasó mucho tiempo, pues. ¿Alguien me puede leer Primera de Crónicas 2, 9 al 15? Los hijos que nacieron: Hezrón, Jerameel, Ram y Kelubaí. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natael, el quinto Radaí, el sexto Osem y el séptimo David. Amén. Amén. Como podemos ver, esos fueron los hijos, no fueron los hijos, fueron los descendientes de la tribu de Judá. Pero ahora le voy a leer un poquito también más atrás para que me vayan entendiendo más o menos cómo está la historia. Dice la palabra del Señor en Génesis 38, dice que Judá se apartó de sus hermanos, dice, y conoció, dice, a un hombre y se casó con una hija de él. Dice, con esa mujer tuvo, ¿qué? 3 hijos. Dice, el primero se llamaba el segundo se llamaba Onán, y el tercero se llamó Sela. Vemos que esos fueron los 3 hijos de Judá. Cuando vemos que se apartó de sus hermanos, tuvo esos 3 hijos. Dice que cuando crecieron los muchachos, cuando ya estaban grandes, vemos que dice que él buscó una mujer para que fuera esposa de su hijo, de su primogénito, de Así que vemos que dice que él agarró y se la dio pues a ella. La muchacha se llamaba Tamar. Y dice la palabra del Señor que dice que era malo, dice que el Señor no lo quería y que el Señor, que lo que hizo el Señor fue que le quitó la vida. Pero antes, allá en la tierra de Israel, muchos antes, también la palabra del Señor dice en Deuteronomio 25:5, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Como podemos ver, dice que cuando murió el primogénito de Judá, que se llamaba vemos que él dijo, no, dice, pues ya se murió mi hermano, pero ahora lo que iba a hacer, dice que se la iba a dar a su hijo, a su segundo hijo, que su hijo se llamaba Onán. Y vemos que le dio la mujer de su hijo, se la dio a Onán. Y vemos que dice que cuando Onán no quería tener descendencia con ella, dice, porque él decía, si yo tengo descendencia con ella, dice, mis hijos se van a llamar, dice, como mi hermano, dice, no van a ser como si fueran mis hijos, dice, sino van a ser como si fueran de mi hermano. Y él vemos que no quería tener descendencia de ella. Y vemos que sin embargo esto no agradó al Señor. Vemos que también dice que el Señor le quitó la vida. ¿Por qué? Porque él no obedecía pues las leyes que así tenían que hacer antes. Vemos que él no obedecía, él no quería tener descendencia, por eso el Señor le quitó la vida. Y vemos que dice que el tercer hijo, dice, le dijo Judá, dice, a su nuera Tamar, dice, no, pues vete a tu casa, dice, quédate viuda, dice, hasta que crezca mi hijo, dice, porque si te lo doy, no te lo puedo dar ahorita porque está chiquito, dice, cuando crezca te lo doy, dice, no vaya a ser que muera, dice, también como los otros, dice, que le dijo, así dice la palabra del Señor. En Génesis 38, pueden 38, 39, pueden mirar ahí habla sobre todo eso. Y vemos que dice que la muchacha se fue, dice, pero pasó el tiempo, dice que el más chiquito, que se llamaba Sela, dice que creció, y cuando dice que Judá, dice que ya no se lo quería dar a ella, pues, no se lo dio, y como ella vio, dice que su suegro ya no se le quería dar a su otro hijo, para que tuviera descendencia, pues, de su primer esposo. Vemos que dice que ella se disfrazó, dice, un día se disfrazó, y cuando Judá se iba a vender unas ovejas, dice que se disfrazó y ella se puso como en el camino donde iba a pasar ella, como que si fuera una prostituta disfrazada. Y vemos que cuando él pasó, dice que agarró él, dice, y la miró, dice, y le dijo, no, pues, que quería estar pues con ella, le dijo a un criado de ella, al caso que estuvieron juntos, su suegro con ella. No debió haber pasado, pero así pasó porque él estuvo con ella porque ella lo engañó. Y vemos que de eso dice que pasó tiempo y le dijeron que su nuera, la que era su nuera, que había quedado embarazada, y él le dijo, no, y si se quedó embarazada, dice, porque antes eso era pecado, pues, que según que tuviera descendencia con otro, era pecado, tenía que tener descendencia con uno de la familia de ellos mismos.
Dice, no, pues hay que quemarla, dice, porque ha violado la ley, o sea, no debe haber pasado eso. Pero ella dice, cuando estuvo con él, como él no tenía dinero para pagarle porque apenas iba a vender las ovejas, ella era astuta, era inteligente, se podría decir. Dice que le quitó su báculo, era como un bastón y una manta. Dice que él tenía, y se las quitó y las guardó. Y cuando él llegó para darle dinero, según que ella leyera eso, ella ya no estaba. Y él le preguntó a uno de la tierra, oh, ¿no ha mirado a la prostituta? Dice, que se pone aquí. O una mujer ramera, dice, no, aquí no se pone nadie, dice, aquí no hay ni una mujer de esa. Y él se quedó así como intrigado, pues. Al caso que cuando ya según ya le iban a, según él había dado orden para que la quemaran, ella le dijo, dice, pues les mandó según el báculo de Judá y la otra cosa que le había quitado, se lo mandó con un siervo de él, y dice que cuando se lo presentaron, él se dio cuenta, pues, que con la mujer que él había estado era con ella. Y vemos que de ahí él dijo, oh, más astuta es esta que yo, dice, porque hizo esto. Al caso que ya no la quemaron, pues le perdonó la vida. Y vemos que de ahí, de Judá y de Tamar, ya no fue de sus hijos, sino fue de él y de Tamar. Vemos que ahí nacieron 2 hijos, dice que fueron gemelos. Dice que uno se llamaba, un segundito. Uno se llamaba Fares y el otro se llamaba Sera. Vemos que esos fueron los otros dos hijos de Judá que tuvo con Tamar. Así que ya no eran 5, sino ahora ya nada más eran 3 porque 2 habían muerto primero. Vemos que de ahí sigue la descendencia de Judá. Vemos que ahí, ahorita lo que acabamos de leer en 1 de Crónicas 2, 9, 15, dice que de los hijos que le nacieron a Esrón, ahora Esrón es nieto de Judá. Es un hijo de Fares. Vemos que dice la palabra del Señor que eso también lo pueden leer ahí mismo en Crónicas, pero más abajo. Vemos que ahí dice que de que Esrón es nieto de Judá, es uno de los hijos de los que tuvo él con Tamar. Vemos que de ahí fue donde se fue empezando a formar la descendencia. Ya ahí vemos de que de Esrón pues él engendró a Quelubín, a Ram, a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, jefe de los hijos de Judá. Vemos que de tal modo que llegó hasta Salmón. Y no sé cuántos de ustedes se acuerdan de Salmón. Salmón fue el que se casó, dice, con Rahab, la ramera de Egipto. Vemos que de él viene descendencia de Judá. Vemos que dice que él se casó con esa persona. ¿Y quién era esa persona? Dice que ella era de Jericó. Aquí no lo menciona, pero en el libro de Mateo, ahí menciona la genealogía de Jesucristo. Ahí menciona que de Salmón y de Rahab, la ramera. Ahí sigue la descendencia, ahí fue donde nació luego Boz. Pero pues, hablando después de la historia de eso, esa mujer pues era de Jericó. Y vemos que ella fue una de las que escondió pues a los espías cuando estuvieron ahí. Por eso de ese modo le perdonaron la vida a ella, solamente a ella y a su familia en Jericó. Y vemos que ella de ahí, ella se empezó a juntar pues con los de Israel, ya estuvo ya juntándose con los de Israel. Pues de tal modo pues conoció a Salmón y ellos engendraron a Boz. Y vemos que de Boz, vemos que a Obed y Obed, de tal modo que hasta que llegó a Isaí. Pero también antes de eso, pues Boz, vemos que se casó con Ruth. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso, pero en la palabra del Señor dice en Ruth 1, 15 al 18, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Bueno, como vemos de Ruth fue aquella mujer que también su marido murió y se fue a habitar se fue con Ruth, con Noemí a su tierra. Vemos que de ahí fue donde conoció pues a Boz. Vemos que cuando ella también se quería juntar con él no lo permitió porque él dijo, yo soy pariente de tu marido, dice, pero hay un pariente que es más cercano a ti. Así que cuando él la llevó a su pariente que era más cercano a ella, porque antes así se casaban, solo con pura familia. Vemos que él no la quiso, vemos que ahí fue donde la tomó Boz, y vemos que de ahí viene la descendencia de que engendró a Bet, y vemos que ahí viene Isaí. ¿Y quién fue Isaí? Pues fue el que engendró al rey David. Y vemos que así fue así es la genealogía, de ahí viene la genealogía del rey David, primero el rey David. De ahí pasó mucho tiempo, pues, ya de ahí hasta el Señor Jesucristo. Ahí después lee Mateo 1,
del 6 al 17. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Amén. Salomón engendró a Raboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Joconías engendró a Solafiel, y Solafiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sodoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y después de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Como podemos ver, dice que pasó muchísimo tiempo desde el rey David hasta el Señor Jesucristo. Fueron, ¿qué? 28 generaciones. Fueron 2 generaciones de 14 y 14. Sí, 14 y 14. Hasta la deportación de Babilonia, hasta el Señor Jesús. Pero ahorita aquí la historia, le voy a hablar de uno de los reyes más importantes. Aquí nada más nos está hablando de la descendencia del rey del sur. Del rey del sur. ¿Por qué? Aquí los reyes del norte, eso no cuenta porque el Señor le dijo el Señor cuando hizo un pacto con el rey David, le dijo que iba a guardar ¿qué? Su descendencia de él. Vemos que ahorita le voy a explicar más o menos cómo fue cuando se dividieron los reinos. ¿Por qué se dividieron los reinos? Vemos que dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 11, del 9 al 13, dice: Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Vemos que el Señor castigó a Salomón. Vemos que por eso se empezó a dividir el reino. ¿Por qué? Porque vemos que Salomón dice que no hacía cosas que le agradaban al Señor. Él hacía dice, todo lo contrario, todo lo que el Señor abominaba. Dice que él hacía todo lo que él se casó, dice, el Señor le dijo que no se casara con mujeres que sirvieran a otros dioses. Pero vemos que él dice que su corazón, dice que cuando él se casó con ella, dice que su corazón, dice, en vez de que él las atrajera a lo que hacían los israelitas, vemos que las mujeres aquellas atraían a Salomón, y vemos que de esa manera él les empezó a construir altares para que adoraran a otros dioses. Vemos que él mismo le daba, se puede decir, que el dinero pues para que hicieran todo eso. Vemos que eso desagradó a Dios, pues, porque vemos que el corazón de Salomón ya no servía solo a un Dios, sino él ya empezaba a servir a todos los Baales también ya. ¿Por qué? Por amor a quién, a sus esposas. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con quienes se casan nuestros hijos. Cuando nosotros oremos por nuestros hijos, nosotros debemos de mirar con qué clase de persona es la que se va a casar, porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que nosotros no nos podemos juntar, no podemos estar en yugo desigual. No se puede juntar la luz con las tinieblas. No se puede juntar lo bueno con lo malo. ¿Por qué? Porque va a pasar una catástrofe.
Sin embargo, por eso nosotros debemos estar pues atentos cuando todavía nuestros hijos están chicos, pero nosotros debemos empezar pues a orar por ellos, por su pareja, en un futuro. No vamos a esperar hasta que ellos ya tengan 19 años para que, hoy hay que empezar a orar por tu futura esposa, por tu futuro esposo. No, desde ahorita debemos de empezar nosotros a orar por nuestros hijos. Ya cuando ellos sean grandes y miramos que como que se están desviando de la mano pues del Señor, y si empiezan a juntarse, a quererse casar con alguien que no que no viene pues a la iglesia o que no adora a nuestro Señor Jesucristo, vemos que nosotros le debemos decir, no, mi hijo, pues eso no te conviene, pues en primer lugar, porque la palabra del Señor dice de que no te debes llegar a ella, porque más adelante, pues, este día tú vas a querer también hacer todo lo que hace tu esposo o tu esposa, si toma, o si fuma, o si va a los bailes, o si se va, o sea, las cosas que hagan, pues que no sean agradables ante los ojos del Señor, te lo va a pegar a nuestra descendencia. Por eso vemos que nosotros debemos de ser de qué, no debemos de permitir eso. Vemos que, sin embargo, el Señor ya le había dado unas leyes al pueblo de Israel, pero vemos que, sin embargo, el rey Salomón no obedeció. Vemos que por esa forma el Señor pues lo castigó. El Señor dijo que el reino se iba a dividir, el rey se iba a dividir en dos reinos, el reinado. Pero iba a hacer que de la descendencia de David siguiera pues más adelante. La otra descendencia se iba a dividir, pero luego se iba a acabar. Pues ya se acabó la del norte, solo sigue la del sur. Pero vemos que lo hizo, ¿por qué? No por amor a Salomón, sino porque por amor a David. Vemos que el gran ejemplo pues de que fue el rey David, y nosotros pues debemos de seguir pues el ejemplo de él. Y cuando hagamos un pacto con el Señor, o cuando pasemos el altar y le decimos, Señor, si tú me ayudas en esto, si nosotros le prometemos algo, nosotros debemos de cumplir lo que nosotros prometemos. Porque muchas veces, como le digo, ¿qué pasa si nosotros no prometemos no cumplimos lo que le prometemos al Señor? A veces, ¿qué nos pasa? A veces ya empiezan a salir nuestros planes malos y cosas así, empiezan a salir que mal y mal. ¿Por qué? Porque uno quiere que el Señor cumpla lo que el Señor nos promete. A veces cuando nos habla un predicador y dice que va a ser bendecido, uno quiere que ya sea uno bendecido así de rápido, como la sopa maruchan dice el pastor, de 3 minutos. Así quiere uno que sean respondidas nuestras peticiones o lo que un pastor nos profetizó. Pero sin embargo, si nosotros le empezamos a fallar al Señor, si nosotros le prometemos también algo y si no lo cumplimos, ¿qué va a pasar? Pues también el Señor no tiene por qué cumplir lo que nosotros. ¿Por qué? Porque primero nosotros estamos desobedeciendo al Señor. Por eso Él no cumple a veces lo que nos promete. ¿Por qué? No porque no lo cumpla, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él cuando nos promete algo sí lo cumple, pero a veces desafortunadamente nosotros mismos somos los que hacemos de que no lo que el Señor nos prometió no se cumpla. ¿Por qué? Porque nosotros caemos en pecado. Por eso a veces el Señor no cumple su propósito en nosotros. Igual la palabra del Señor habla en amén. Al otro día hablaba en mi predicación acerca de Jefté en Jueces 11. Dice la palabra del Señor que él lo aborrecían sus hermanos. Dice que de tal modo que lo corrieron de su casa, pero luego fueron a pedirle perdón. Al caso que él hizo una promesa al Señor. Él le dijo de que si el Señor le daba la victoria, dice, sobre todos los que iban ahí, dice, la primera persona que saliera de su casa se le iba a ofrecer a él. Y vemos que sin embargo dice que cuando el Señor le dio la victoria y él ganó, tuvo la victoria, y vemos que dice que la palabra del Señor que su hija salió danzando y gritando, dice, cuando él llegaba pues de la victoria. Y vemos que él le dijo, oh, ha venido a hacer, dice, tristeza en mi corazón, dice, porque ya le he prometido algo al Señor, dice, y tú saliste, dice, la primera persona. Y vemos que dice la palabra del Señor que él cumplió lo que le había prometido. Dice que su hija le dijo, pues si ya se lo has prometido al Señor, dice, y el Señor te dio la victoria, dice, tienes que cumplirlo, dice. Y vemos que aunque a él le dolió, él cumplió esa promesa que él hizo al Señor. Por eso le digo que aunque a veces nosotros, yo no creo que a veces nosotros le prometamos algo al Señor a lo que nos duele. Yo pienso que a veces nosotros le prometemos cosas pues que sí lo podemos cumplir, pero a veces ya cuando estamos a punto de hacerlo, nos arrepentimos o pasa algo y no lo hacemos. Por eso les animo a que cuando hagamos algo, hagamos un pacto con el Señor, o cuando le prometamos algo al Señor, les animo a que lo cumplan. ¿Por qué? Porque el Señor, ahí es donde luego vienen las bendiciones, porque el Señor mira que sí actúas con fe, que sí en realidad lo estás haciendo por amor a Él. Bueno, seguimos con la historia del rey David. Vemos que así fue como se empezaron a dividir los reinos con el rey Salomón. Y luego, ¿qué pasó cuando el rey Salomón murió? Dice que vemos que dice la palabra del Señor que su hijo Roboam, dice, empezó a hacer, él fue el sucesor de su padre. Pero vemos que dice que este rey Roboam dice que hizo cosas malas, también hacía lo malo, lo que su papá todo lo malo que hacía su papá, vemos que también lo hizo.
Y en Primera de Reyes 12, 14 y 16 dice, y les habló, dice, conforme al... Bueno, antes de eso, vemos que dice que él dice que cuando, para ser rey, dice que fue y habló con los ancianos de Israel, que lo aconsejaran cómo debía de ser o cómo es. Vemos que dice que habló y los ancianos lo aconsejaron, no, pues haz esto, y si tu papá fue así, si tu papá fue duro, tú tienes que ser más blando y si tienes que apoyarlos, quizás apoyarlos, hacerlo algo para que ellos les agrades a ellos y ellos puedan apoyarte, dice, en tu reinado. Pero vemos que él no solo dice fue con ellos, con los ancianos, y también fue con quién, dice, con los jóvenes, con los que eran de su camada, después de decir, de su misma edad. Vemos que también le pidió ayuda a ellos. Y vemos que ellos le dijeron todo lo contrario. Dice, si tu papá fue duro, dice, tú tienes que ser más duro. Dice, si tu papá hizo esto, tú tienes que hacer el doble. Si tu papá lo hacía trabajar quizás por 10 pesos, tú lo tienes que hacer trabajar o sea, le daba el doble de trabajo, le daban quizás menos, ¿no? Vemos que hizo lo contrario. Vemos que la palabra del Señor dice en 1 Reyes 12, 14 al 16, dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. No, dice, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones, dice. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Vemos que de ese modo, dice, porque él no escuchó al pueblo, sino porque él escuchó la voz de los jóvenes, dice. Dice que por eso, dice que vemos que ahí fue donde se dividió el reino. Y ahí fue donde empezó el reinado del sur y el reinado del norte. Vemos que en el otro reino reinaba Jeroboam. Vemos que también pues hizo cosas. Dios lo había escogido, Dios le prometió cosas grandes, pero pues él no obedeció. Pero pues vemos que de la descendencia de David empezaron a seguir pues los otros reyes. Y después de eso vemos que siguió otro rey que se llamaba Abías y Asa, pero vemos que Abías dice que fue un rey malo, dice que hacía cosas malas que no agradaban al Señor. Pero sin embargo Asa, dice la palabra del Señor que Asa sí hacía todo lo que a Dios le agradaba. En 1 Reyes 15:11 dice que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Dice que vemos que el rey Asa dice que él hacía las cosas, dice, como David, seguía el ejemplo de ¿qué? Del rey David. Así que nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? De seguir el ejemplo de los buenos, de los malos. Debemos seguir el ejemplo de los buenos, ¿no? Debemos seguir el ejemplo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así como él vemos que seguía el ejemplo del rey David, nosotros debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, debemos de ser humildes como él fue. Siempre andar con humildad, no creyéndonos más que otros, superiores a otros, porque todos somos iguales ante los ojos del Señor. Vemos que después de Asa, vemos que él engendró ¿a quién? A Josafat. ¿Y quién era Josafat? Dice que Josafat también dice que hizo lo bueno, dice, ante los ojos del Señor. Dice en 1 de Reyes 22, 42 a 43, dice, y Josafat de 35 años, cuando comenzó a reinar, reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice, pero con todo esto en los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Vemos que él también hizo lo recto, dice, como su papá, dice, pero pues todavía le quedaban cositas que él no había quitado. Pero sin embargo vemos que el Señor usó a ese rey Josafat, lo utilizó en gran manera, el Señor los bendijo en gran manera, al pueblo de Israel lo salvó de podría decir que multitudes de gente que venía contra el pueblo de Israel. Vemos que el Señor por medio, cuando estaba el rey Josafat, el Señor los libró. ¿Por qué? Porque ese rey también le creyó a Dios, y cuando un profeta le profetizaba palabra del Señor, él le creía eso, y él le creía que decía, no, el Señor, porque el Señor nos está hablando, y por eso el Señor los bendecía. Como les digo, si nosotros, cuando alguien viene, un predicador o uno mismo de los predicadores que está aquí en la iglesia, nos profetiza, nos habla algo, un hermano, uno tiene que tomar la palabra y tiene que, el Señor me está diciendo esto. No tiene uno que decir, no, pues es porque el hermano nada más está hablando porque quizás conoce mi vida, quizás es el Señor. Nosotros no conocemos la vida de nadie, el Señor es el único que conoce la vida de todos. Y como les decía, el rey Josafat, fue uno. El Señor lo usó grandísimamente. En segunda de Crónicas 20, de 2 al 4 dice, y acudieron algunos y se dieron aviso a Josafat, diciendo, dice, contra ti se viene una gran multitud del otro lado del mar.
y de Siria, dice, y aquí están en Asesón, Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, dice, y Josafat se humilló, dice, su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todos los de las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Vemos que cómo vemos que el Señor lo ayudó y lo bendijo. ¿Por qué? Porque lo primero que él hizo fue humillarse. Lo segundo que vemos que dice la palabra que hizo, ¿qué? Ayunaron. Y ahora lo tercero que pasó, que no nada más él, no nada más el ejército que él tenía, sino de todos los de Judá, dice, que estaban ahí, dice, que empezaron a ayunar, a clamar, dice, a clamarle al Señor que él los rescatara. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos venimos aquí al altar todos unidos a clamar al Señor que necesitamos a ese Espíritu Santo que venga, que nos llene? ¿Qué va a pasar? Se va a derramar el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa si nosotros nos quedamos en la banca ya esperando que el Señor venga aquí? El Señor no nos necesita, nosotros necesitamos del Señor. Si queremos que el Señor nos hable, nosotros tenemos que pasar, no tenemos que clamarle a Él. Nosotros tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor, no tenemos que danzarle, brincarle, quizás no porque no lo estamos haciendo para el hermano, lo estamos haciendo para Dios, que Dios mira todo y Él conoce nuestros corazones y Él conoce de qué modo lo estamos haciendo. Por eso vemos que el Señor le dio una gran victoria al rey Josafat en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él se humilló con todo el pueblo, todos empezaron a ayunar, todos empezaron a pedir, todos estaban unánimes clamándole al Señor. Y en 2 de Crónicas 20:22 dice, y cuando se levantaron por la mañana, dice, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Dice, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos y alabanza a Jehová, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Ser las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Dice la palabra del Señor que la batalla no es con espada, no es con lanza, sino es con ¿qué? Con la presencia del Señor. Vemos que aquí dice la palabra del Señor que Josafat no necesitó armas para ir a esa batalla. Un gran ejército, multitud de gente que venía contra Israel, y él no utilizó nada. ¿Con qué? Con solo el poder de Dios, dice, fueron derrotados. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a derrotar a nuestros enemigos? Quizás cuando andemos en tristeza, quizás no tengamos enemigos, pero a veces nuestra tristeza, quizás el rencor o el odio, todo lo que tengamos, la única manera que va a salir de nosotros es cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y Él nos va a dar paz, Él nos va a dar esa paz que necesitamos. Y de esa manera también, cuando nosotros vayamos a cualquier lugar, las demás personas van a hallar gracia ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reflejar a ¿quién? A Dios. Igual el rey Ezequías también fue uno de los reyes. No sé si cuántos de ustedes se acuerdan del rey Ezequías, que fue uno de los grandes reyes que el Señor usó grandemente en Israel también. Vemos que su único pecado que quizás cometió él fue cuando llegaron los de Babilonia, cuando él se enfermó, que si iba a morir, llegaron los de Babilonia y les enseñó él todo lo que tenía. Y por eso que él hizo, vemos que el Señor se enojó. Dice, ¿cómo le va a enseñar algo a alguien que nunca ha visto? Sin embargo, vemos que él le enseñó toda la riqueza, lo que tenía en el templo. Y cuando el profeta Isaías vino y le dijo, ¿qué le has enseñado? Dice, le he enseñado todo, dice, nada ha quedado oculto. Vemos que el profeta Isaías le habló, dice, palabra del Señor le dijo, dice, por todo lo que tú le has enseñado, dice, nada, dice, de esto quedará aquí, dice, todo se irá a Babilonia y tus hijos, dice, van a estar, ¿qué? De eunucos, dice, en el palacio del rey. ¿Por qué? Por lo que él había hecho. Pero vemos que ese rey también fue un rey, pues, que el Señor lo usó grandemente también en el pueblo de Israel, porque él también hizo también lo recto. Dice que antes de él, dice que no hubo ni un rey como él. Ni antes ni después, dice, hubo un rey así como el rey Ezequías. Vemos que se acuerdan cuando él enfermó que se iba a morir. Vemos que él, ¿qué fue lo que hizo también? Él se humilló, dice, ante el Señor, dice que oró, dice, humillado ante el Señor. Vemos que el Señor oró, escuchó la oración que él le dio.
¿Qué es lo que dice el rey David en el Salmo 51? Dice que un corazón contrito y humillado el Señor nunca va a despreciar. Vemos que la palabra del Señor nos habla de que nosotros necesitamos que humillarnos ante el Señor, ante la presencia del Señor, ante el altar del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor pueda venir y pueda sanarnos de todo lo que tengamos. Solo Él nos puede dar esa paz. Así como lo hizo Josafat con el pueblo, así como lo hizo el rey Ezequías cuando estaba enfermo y el Señor lo sanó, así nosotros también, si tenemos alguna enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, o quizás estemos pasando por pruebas o dificultades, lo que no estemos pasando, si nosotros venimos ante el Señor y nos humillamos ante Él nos va a librar así como libró a todos ellos. Igual en esa genealogía vemos que el rey Josías, ¿se acuerdan del rey Josías? Dice que a los 8 años, dice que cuando era solo un muchacho, dice que lo llamaron para ser rey. ¿Y qué fue lo que hizo? Vemos que en su reinado del rey Ezequías, dice que fue donde se encontró, dice, la palabra del Señor, dice que estaba guardada en el templo. Vemos que ese rey también, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que todo el pueblo de Israel, dice, que vinieran. Él sabía, dice, el gran pecado que habían cometido su abuelo, dice, Manasés, el padre de Amón, que Manasés fue hijo de Ezequías. Ezequías fue un gran rey, pero Manasés fue un rey que hizo todo lo perverso, todo lo malo, todo lo que al Señor no le agradaba. Dice que llenó a Jerusalén, dice, toda de sangre, dice, y eso era abominación ante el Señor. Vemos que por eso el Señor, dice, que los castigó en gran manera también y lo mandó a la deportación a Babilonia. Pero sin embargo, cuando llegó el profeta, el rey Josías, perdón, vemos que dice que el Señor, dice, también, él cuando encontró el libro del Señor y leyó todo lo que estaba escrito, dice que él rasgó su vestido, dice, y se humilló ante el Señor, dice que le pidió perdón, dice, por todo lo que habían hecho sus antepasados. Y él empezó a limpiar también todo, a quemar todas las imágenes de acera, a matar a todas las personas que adoraban a Baal. Él limpió, como quien dice, a Jerusalén. Pero aún así dice que la ira del Señor ya estaba allá, y el Señor le dijo de que no iban a venir en sus días, dice, pero en los días de sus hijos, dice, era donde iba a venir la deportación de Babilonia. Por eso vemos que luego, aquí también en el versículo donde vemos que empezó, dice que la deportación de Babilonia. Pero de ahí, del rey Josías en adelante, vemos que de ahí fue donde ya empiezan las deportaciones, empezaron a deportar al pueblo de Israel para allá. ¿Por qué? Por causa del pecado. Vemos cómo el pecado, dice, cómo el pecado desde tiempos antiguos está siempre en cualquier lado. Y nosotros, si no queremos ser así como el pueblo de Israel, que vemos que tuvieron que ser esclavos en otra tierra, si nosotros no queremos ser esclavos de Satanás, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alabar al Señor, tenemos que buscarlo. Y así como el rey... Ahora el rey Josías en ese tiempo dice que él encontró la palabra del Señor, la encontró en la casa, dice, guardada en la Biblia, en la casa del Señor. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor, así que nosotros ya no tenemos que ir a buscarla, nosotros ya la tenemos ya. Así que también la escudriñamos, como dice Josué 1:8, si la escudriñamos y si meditamos en ella, ¿qué? El Señor nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque en ella solo vamos a encontrar salvación y vida eterna. En su hogar usted podrá leer la primera parte de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, de Abraham, en Mateo 1:5. Alguien puede leer primera de Crónicas 3, del 1 al 4. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amón, el primogénito de Ahinoam, Jezreelita, el segundo Daniel de Abigail y la de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmaí, rey de Jesús, el cuarto Adonías, hijo de Agí, el quinto Cefatías de Abital, el sexto Itreán de Eglá, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Amén. Algunos de estos personajes fueron nombrados en lecciones pasadas. Ahora, usted puede ver que se mencionó a la familia de David y encontramos que él tuvo algunos. Como les recuerdo, esta es la genealogía del rey David, que viene siendo la genealogía también del Señor Jesucristo. Ahora también le voy a nombrar uno de los personajes que fueron más sobresalientes antes en los capítulos que leímos en Reyes. Vemos que, no sé si ustedes se acuerdan de quién era. Amnón dice que era era el primogénito del rey David. Sin embargo, vemos que dice que Amnón dice que se enamoró de su hermana, de una hermana de Absalón.
dice que esa muchacha dice que era hermosa, era bien hermosísima, y él dice que se enamoró de su propia hermana, de tal modo que una vez se hizo pasar por enfermo, y que según que él le dijo a su padre que fuera su hermana según como a darle la medicina, a cuidarlo. Vemos que de ese modo dice que vemos que él se acostó con ella. Vemos que cuando él se acostó con ella, vemos que ella le dijo a su hermano, y a Absalón, su hermano, vemos que pasó mucho tiempo y él inventó como una fiesta y invitó a todos los hijos del rey, invitó también a Amnón, y vemos que ahí mató él a Amnón. Absalón mató a Amnón. Vemos que después de eso también pasó pues mucho tiempo, y Absalón también se quiso rebelar contra su padre, se rebeló pues contra su padre. Él formó también su ejército y empezó pues a andar en segundo de Samuel 15:1 dice, y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Vemos que él empezó pues a formar también su ejército y empezó a hacerle como que guerra a su padre, de tal modo que su papá también andaba huyendo pues por él porque no lo quería matar. Igual otro que también se rebeló fue Adonías, que vemos que Adonías también fue hijo del rey David. Y dice que ya cuando el rey David ya estaba viejo, dice que ya estaba ya muy viejo, ya no podía ni mirar ya. Dice que Adonías dice, pensaba, no, dice, si yo me pongo como rey, dice, ya como mi padre está viejo, quizás no se dé cuenta. Y el rey David dice, pues no se daba cuenta, no sabía ni lo que pasaba. Dice que Adonías dice que hizo lo mismo que hizo Absalón, dice en Primera de Reyes 1 del 5 al 6, dice, entonces Adonías, hijo de Agüid, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Vimos que este también era como Absalón, y también dice la palabra del Señor que era soberbio, como que era como ingreído, como que se creía mucho, y por eso vemos que él también se quiso creer pues, y quiso él coronarse pues antes de que lo coronaran. Pero sin embargo pues dice la historia pues más adelante en ese mismo libro, en Samuel, dice la historia pues que cuando todos empezaron a mirar eso, dice que la madre de Salomón y empezaron a ver que no estaba bien lo que estaban haciendo, dice que agarraron y le dijeron al rey todo lo que estaba pasando. Y vemos que fue cuando ya el rey agarró y coronó a Salomón por rey. Vemos que Adonías se quería coronar, pero sin la autoridad de su padre. Vemos que su padre era el que debía haberlo coronado, pero no. Pero por todo lo que hizo, pues sucedió lo contrario. Le dieron la corona al rey Salomón, y vemos que ahí fue donde salió pues el rey Salomón. Y esos eran como los personajes que más sobresalieron: Salomón, Amnón y Adonías. Dice, hijos de los cuales no sabíamos nada de ellos, los otros no sabíamos pues nada de ellos. ¿Alguien puede leer Primera de Crónicas 3, del 5 al 9? Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobat, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel, y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Gafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Amén. Dice, anteriormente estos hijos de David no se mencionan en Simea y en Sobab. ¿Ha oído usted hablar de ellos alguna vez? Luego se mencionó a Natán y a Salomón. Eso es interesante. De Salomón ya conocemos mucho, pero quizá alguien diga, no hemos oído nada de Natán. Sin embargo, cuando lee la genealogía del Señor Jesucristo, se menciona en el Evangelio según San Lucas, encontramos que la línea de descendencia de María, la madre de Jesús, podremos darnos cuenta que viene de Natán. ¿Alguien puede leer Lucas 3, del 23 al 35? Amén. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de
Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maac, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Jonás, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adi, hijo de Cosá, hijo de El Modad, hijo de hijo de Josué, hijo de Elicer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonat, hijo de Eliquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naosón, hijo de Anadad, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serut, hijo de Ragaú, hijo de Pelet, hijo de Eber, hijo de Sala. Amén. Pasó a través de Natán a David y no a través de Salomón. Así que el Evangelio según San Mateo nos confirma la línea o descendencia. Como podemos ver, María, la madre de Jesús, viene de descendencia de Natán, pero sea que es hijo del rey David. Y José, el padre del Señor Jesús, vemos que él viene de la descendencia de Salomón, que pues también es hijo del rey David. Y podemos que de ahí para atrás, pues todas las descendencias que hemos estado viendo, pues hasta Abraham. ¿Alguien me puede leer Mateo 1 del 15 al 17? Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Amén. Como podemos ver, pues toda la genealogía del Señor Jesucristo, pues pasó muchísimo tiempo, pues hasta el Señor Jesús. Dice que incluye la genealogía de José. El Señor Jesús tuvo el título legal al trono de David a través de Salomón, y el Evangelio de San Lucas, que incluye la genealogía de María. Jesús tuvo el título por parentesco al trono de David a través de Natán, y es importante recalcar esa diferencia. Estamos tratando de no pasar desapercibidos estos 9 capítulos de Primera de Crónicas, y eso estamos tomando pequeñas porciones, las más importantes de la genealogía de Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien me puede leer el Primera de Crónicas 4:1? La descendencia de Judá. Los hijos de Judá: Fares, Hezrón, Carmí, Ur y Sobal. Amén. Se mencionaron los descendientes de Judá a través de Caleb y Sela. Como podemos ver,
aquí nos está hablando que nos dice que son los hijos de Judá, pero en realidad son la familia de Judá. No son los hijos de Judá. Los primeros dos sí son. El primero sí que fue Fares, él era el hijo de Judá. De ahí Esrón es el hijo de Fares. Lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 2:5. Dice que los hijos de Fares es Esrón y Amul. Así que por eso él dice que Fares, ahí sigue Esrón, que viene siendo que el hijo de Fares, que viene de la descendencia de Judá. Y los otros que menciona, que es Carmi, Ur y Sobal, vemos que Carmi dice que viene de la descendencia del otro hijo de Judá. Y los otros dos vemos que son parientes también. Vemos que Sobab dice que y Ardón vemos que están 18, que vemos que vienen siendo como los parientes de los primos de los otros, de que Esrón pues es el padre de Caleb, y vemos que Caleb ya tuvo a los otros dos, que fue uno que fue Ur, que está en Primera de Crónicas 2:19. Dice: muerta Suba, tomó Caleb por mujer a Efra, la cual le dio a Ur. Y vemos que de Ur en Primera de Crónicas 2:50 dice: estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Ur, pasó los hijos de Caleb. Luego dice ya los hijos de Ur, que vemos que fue Sobal, que el otro que menciona aquí, que vemos que también era descendiente pues de Judá, pero por parte de sus hijos, luego de sus nietos, y así pues toda la descendencia de ellos. Y también se menciona un personaje y una oración muy importante de la descendencia de Judá, la oración de Jabes. ¿Alguien puede leer Primera de Crónicas 4, del 9 al 10? Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Como vemos que es la oración de Jabes, pero si nos damos cuenta cómo fue que a quién se la pidió él. Vemos que dice que se la pidió a Dios. Así también nosotros, si nosotros le pedimos algo a Dios, Dios nos lo va a dar, pero nosotros tenemos que pedírselo con fe. Así como vemos que él hizo su oración y le pidió al Señor que lo ayudara, el Señor también escucha la oración de nosotros y Él nos puede ayudar si nosotros se lo pedimos. Aunque muy poco se sabe de Jabes, nada más que era descendiente de Judá, que era nombre ilustre, y su madre le llamó Jabes. Jabes significa dolor o hacedor de tristeza. Su madre le puso así por tener problemas al momento de dar alumbramiento. También otros hijos de Judá fueron buenos trabajando en telas de lino y alfareros. Alguien puede leer Primera de Crónicas 4, 21 al 23. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Laada, padre de Maresá, y las familias de los que trabajan lino en Bet-Asbea y Joacín, y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem, según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Amén. Como vemos, pues estos eran los hijos de Judá por parte de su hijo Sela. Ahora, descendientes de Simeón. ¿Alguien puede leer 1 Crónicas 4, 24 25? Los hijos de Sión: Benuel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl y Salum. Su hijo Mibsam, su hijo, y Misma, su hijo. Amén. Vemos que estos vienen siendo hijos de Simeón, de la hijo de Jacob. Y 1 Crónicas 4, 38 al 43 dice: estos, mencionados por nombre,
fueron jefes de sus familias y sus casas paternas aumentaron en gran manera. Y fueron a la entrada de Gedor hasta el lado oriental del valle para buscar pastos para sus ganados y encontraron pastos abundantes y buenos. Y la tierra era espaciosa, tranquila y reposada, porque los que habitaban antes allí eran los de Cam. Y estos, registrados por nombre, llegaron en los días de Ezequías, rey de Judá, y atacaron sus tiendas y los meunitas que se encontraban allí y los destruyeron completamente hasta el día de hoy y habitaron en su lugar porque había allí pastos para sus ganados. Y de ellos, de los hijos de Simeón, 500 hombres fueron del monte de Seir, con Palatías, Naarías, Rafaías, Uziel, hijo de Isi, como sus jefes, y destruyeron el remanente de los de Amalek que habían escapado allí y habitado hasta el día de hoy. Como vemos, esos fueron de la descendiente de Simeón. Y ahora vemos en el capítulo 5 vemos que vamos a tener la descendencia de Rubén, que dice 1 Crónicas 5 del 1 al 3, dice: y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era primogénito, mas como profanó la cámara de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, de modo que no está escrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura, aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe. Los derechos de primogenitura pertenecían a José. Fueron pues los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmer. Rubén, por haber descubierto la desnudez de su padre, ajustándose con su esposa de Isaac, perdió los derechos de Jacob, perdió los derechos porque escrito está. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 35, 22, que dice: y aconteció que cuando moraba en Israel, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Como podemos ver, pues el Señor le quitó, Israel le quitó la primogenitura a Rubén, que vemos que él fue el hijo primogénito de él, que él tuvo, pero se la quitó. ¿Por qué? Porque vemos que él se acostó con una de sus concubinas, con una de sus mujeres. Vemos que por eso él le quitó eso y se la dio a quien le dio la primogenitura a los hijos de José. Y Levíticos 18, del 6 al 11 dice: ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre o la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija o desnudez no descubrirás, porque su desnudez es la tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu madre, su desnudez no descubrirás, tu hermana es. Como vemos, pues el Señor está diciendo que no debemos de hacer eso, pues, porque es pecado, pues, ante los ojos del Señor. Pero vemos que sin embargo el hijo de él, pues, no hizo caso, pues, a todo eso, y él se acostó, pues, con se podría decir que era su madrastra. Él se acostó, pues, con ella, y pues no estuvo bien. Por eso le quitaron la primogenitura. Y en 1 Crónicas 5 del 8 al 10 dice: y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sama, hijo de Joel, que habitó en Aroer, hasta Nebo y Baal Meón, hacia el oriente, habitó hasta la entrada del desierto desde el río Éufrates, porque su ganado había aumentado en la tierra de Galaad en los días de Saúl. En los días de Saúl hicieron guerra contra los agorenos, los cuales cayeron en sus manos, de modo que ellos ocuparon sus tiendas por toda la tierra de Galaad. Como vemos, esta fue la descendencia de Rubén. Ahora los descendientes de Gad, dice 1 Crónicas 5, 11 al 12, dice: y los hijos de Gad habitaron frente a ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Y Joel fue el jefe, y Safán el segundo. Después Naí y Safat en Basán. Y en 1 Crónicas 5 del 16-17 dice: y habitaron en Galaad, en Basán y en sus ciudades y en todos los ejidos de Sarón hasta sus fronteras. Todos estos fueron escritos por genealogías en los días de Jotán, rey de Judá, en los días de Jeroboam, rey de Israel. Como podemos ver, estos fueron parte de los descendientes de las 12 tribus de Israel. Pues ya vimos que vemos que el Señor Jesucristo viene de la descendencia de Judá.
Y pues como les decía, de que así como el Señor escuchó pues la oración de ellos, escuchó el clamor de ellos cuando les clamaban, así el Señor también escucha la oración de nosotros cuando nosotros le clamamos, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros no nos ponemos a mirar cómo vienen las personas, y nosotros nos ponemos ante la presencia de Dios a decirle que nosotros necesitamos más de Él. Es cuando el Señor nos llena. Y si queremos que el Señor nos haga grandes cosas con nosotros, así como hizo grandes cosas con el pueblo de la descendencia de Judá, del rey David, y todos los reyes buenos, vemos que el Señor lo puede hacer con nosotros, pero nosotros tenemos que clamarle a Él y pedirle. Si le hemos fallado, pedirle perdón, porque vemos que dice la palabra del Señor que el Señor es grande en misericordia. El Señor nos perdona. Vemos que por eso Él dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para perdonarnos de todo pecado. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.